Bueno, sí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los procesos de grupos y respecto a cada enfoque que seleccionó cada uno. El primero es el mío, que es el académico. Yo siento que las estructuras de los grupos y todos los grupos varían respecto a su enfoque. Por lo menos el mío es el académico y siento que esta estructura es muy fluctuante, ¿no? Porque depende de la necesidad que se esté buscando en el momento y de los conocimientos y lo que se sabe y las experiencias de cada uno. Porque en este caso, hay alguien que puede tener más conocimiento que otro y él va a empezar como a liderar el tema porque ya conoce respecto al tema. Entonces va a ser como la persona que ya ahí se va a reestructurar el grupo y se va a ensamblar de diferente manera para llegar todos a al mismo objetivo y tener un resultado, digamos, óptimo. Entonces, siento que la estructura de un grupo académico no es siempre la misma, ¿sí? Siempre busca reestructurarse y estar en cambios porque hay gente que va a ingresar, otros se van a ir. Entonces, eso también hace que el grupo sea como muy volátil, no sea siempre estable. Entonces, siento que las estructuras varían. Por eso, en este caso, ¿quién sigue? Perdón. ¿Sigue el Sigue, grupo? ¿Cuál es? sigue Adriana. Adriana con el laboral. El laboral. Uh-huh. Bueno, pues siguiendo un poco lo que decía Catherine, varía mucho la organización que tenga cada grupo. Entonces, yo me enfoqué en el caso del grupo que yo escogí, que es el laboral. Se basa mucho en metas, objetivos que tengan y eso condiciona de una otra manera el comportamiento que tenga cada uno de los miembros. Porque cada uno tiene su personalidad y tiene sus rasgos, pero cuando tienen una meta en común, que es lo que hace más la organización de un grupo laboral, trabajar con un fin y todos ir a ese enfoque para obtener resultados óptimos, que también se habla del resultado de los grupos, que también varía, porque de una otra manera se condensa a la condición que tenga el uno o el líder, porque ahí vienen los roles, entonces el que hace de líder ocupa una posición muy importante dentro del grupo laboral. Entonces, yo le encaminé a que parte de las metas, la organización, las metas individuales, y eso también hace una cohesión, porque por ejemplo en el caso mío es un grupo de intérpretes, yo soy intérprete para las personas sordas. Entonces, ese es el objetivo que todos compartimos de una otra manera, porque también es una labor social, sí es remunerada y también tiene prestigio, digamos aquí en Colombia. Ser intérprete, pues no hay una formación como tal, no todo el mundo tiene la capacidad para poderlo hacer y también en los ámbitos en que se va a mover ese trabajo. Entonces, lo organicé como en esas diferencias en lo que se enfoca más que todo el grupo y también saqué las diferencias como de cada uno. No sé si de pronto las comparto o esperamos a que cada uno las diga. Pues esperemos aquí como que lleguemos, todos expliquemos Uh-huh. y ahí sí nos compartes lo que hiciste, ¿listo? Listo. Claro. Listo, sigue Carolina. Mira, la estructura de un grupo a tiempo libre, interpretado en Chile como un grupo que tú optas estar porque quieres estar después de tu trabajo o responsabilidades familiares, etc. Entonces, al cual tú dispones de tu tiempo libre. Y en este grupo, los sujetos básicamente se reúnen o convergen a partir de sus afinidades. Entonces, es un grupo particular porque en el fondo surge desde intereses muy comunes. Laboralmente, claro, por ejemplo, cuando es organizacional o académico, tú vas según alguna ruta, un interés particular tuyo, y claro, encuentras convergencia al entrar. Pero en estos casos, los motivos por los que van, en este caso, por ejemplo, son mujeres ecofeministas de distintos liderazgos, pero que a todas les importan los derechos humanos de las mujeres y niñas, en general de todos, pero enfocados desde el feminismo y a la vez la ecología. Y son líderes en sus distintas organizaciones, entonces buscaban un espacio donde pudieran converger, pero que prestaran ayuda social, pero a la vez fuera un espacio donde ellas pudieran acondicionar su vivir, donde contaran los dolores que tienen en sus propios procesos de liderazgo, etcétera, de manera tal que fuera reparador, sin dejar el servicio social a los demás. Entonces, fluyen muy en el interés de estar en los momentos que desean estar. Esa es la particularidad de un grupo de tiempo libre. Okay. Bueno,
Muy bien, sigo yo con el deportivo. Bueno, este es un grupo deportivo que nace, por ejemplo, acá en las fuerzas militares, crearon una actividad que se llama, es un grupo, el grupo más grande que se llama G2. Y dentro de ese grupo que encierra muchas actividades está la actividad deportiva, que es el grupo que yo escogí. ¿Cómo nace este grupo? Este grupo nace de la necesidad porque hay algunas zonas donde el Estado no llega con esa parte como con esa parte recreativa para todo, porque este es para todas las personas. No tiene que ver solo con los niños, sino con toda la comunidad en general. Entonces, este grupo, ¿qué es lo que hace? Se organiza, hacen actividades que ellos mismos ensayan y luego decimos, por ejemplo, este fin de semana vamos a ir a tal vereda. Entonces nos dirigimos allá, llevamos nuestra indumentaria, convocamos a la gente y luego se empieza a hacer esa parte recreativa durante todo el día. Al final se reparten dulces a los niños, se les reparten refrigerios y, y pues la estructura de este grupo está muy bien consolidada porque tiene que ver que con todos son militares. Y dentro de la milicia o por ejemplo el ejército, o sea, es algo que uno lo escoge porque quiere estar allí, ¿sí? Y a su vez nadie quiere renunciar porque le brinda muchas oportunidades de pronto, como se va a ver más adelante, que lo premian a las personas con una felicitación o dándole permiso para que vaya a la casa. Entonces, este grupo deportivo, la estructura la sostiene el rol que cada uno asume dentro de ese mismo grupo, ¿sí? Fulano, a usted le toca vigilar de pronto la indumentaria que necesitamos para realizar las actividades. Usted se encarga de hacer el perifoneo para invitar a la gente y así sucesivamente. Ok. Ahora sí, Adriana, si quieres, cuéntanos las diferencias que habías hecho o las similitudes, ¿era? Que lo estoy pasando a un documento Word para mostrárselos. Bueno, entonces yo escribí que encontramos las relaciones y los procesos en la dinámica de cada grupo presentado, sus características, la organización de lo micro, lo más íntimo del grupo, a lo macro que hace parte de lo social, en el que finalmente participa cada grupo. Entonces, en el grupo familiar, logré observar que se dé la configuración de cada miembro para cobrar una organización y una unión, el aporte de cada uno en las tareas, personalidad, parte en sus metas, objetivos, distribución, donde se tienen en cuenta los vínculos afectivos y emocionales. La diferenciación de roles por las cualidades y el temperamento, así como la posición que cada uno ocupa, como roles de autoridad, de gestión y de unión que cumplen dentro de este. En el académico se encuentran objetivos, metas, necesidades particulares que al final se unen para un propósito colectivo. Se resalta la comunicación como un puente de interacción a la relatoría y tareas, a sus intereses y experiencias, para al fin tomar una decisión común para un buen rendimiento. En el tiempo libre, ahí me quedé un poquito porque solo voy en que en el tiempo libre, pues lo que decía, este lo tiene Caro, ¿cierto? El que está diciendo Sí. Caro. Uh-huh. En el tiempo libre, pues me parece lo que decía Carol, se resalta mucho un carácter como social. Entonces cumple como un rol más que todo de distribución, donde se hace como más unánime, unificado, o sea, se ponen como de acuerdo lo que decía Carol, aunque cada uno va con su propio interés, pero al final también se puede unificar pues, para mantener una tarea que también de una otra manera es en común, que es la parte social. Una cosa que me parece que son todos muy parecidos es que parece que hay, pero esto ya casi que es un alcance casi filosófico, diría yo. Los grupos en sí tienen distintos roles.
algunos más definidos, otros menos definidos. En el tiempo libre, si uno lo toma, por ejemplo, en el deportivo, si uno mira, todos tienen como, desde el coach, los jugadores, no sé, o los equipos, lo que sea, pero todos tienen una cierta posición según los roles. En el académico, si solamente son un grupo de estudio de alumnos, de todas maneras se van dando roles que se van tomando según las características individuales. Entonces, se mezclan, en el fondo tú puedes asignar un rol, pero no necesariamente se ejerce el rol en plenitud. ¿Te fijas? O sea, por ejemplo, en la organización tú puedes tener un líder, y yo lo veo en las consultorías, tú tienes un líder que lidera, que tiene el grupo, pero el grupo va tomando distintos flujos o instancias de liderazgo según las características individuales. Y a veces el líder no lidera nada, es el equipo el que efectivamente tiene su propio líder y su propia ruta y su propio, cumplen básicamente por la compenetración de sus miembros, y el líder a veces está descolgado porque no ha logrado hacer el vínculo. Entonces siento que los grupos en la estructura, cómo fluyen los procesos, esto le llamaban la locomoción que da la comunicación en el grupo, es lo que depende finalmente cuánta cohesión pueda tener un grupo o no. Exacto. Estaba pensando lo mismo. Sí, y por ejemplo, otra similitud puede ser en que en todas las estructuras de los grupos comparte como ese conocimiento que tiene cada integrante de ese grupo. O sea, que no se queda solo con la palabra de uno solo, de un solo integrante, sino que se comparten, porque siempre en los grupos siempre se tratan de acoger las ideas que expone cada uno, ¿sí? Entonces, ese conocimiento se va relacionando en todo, se va compartiendo. Sí, es cierto. Y eso hace que pues también el grupo vaya cambiando, porque a medida de que los conocimientos cambian y la situación cambia, pues asimismo va a cambiar la estructura. No siempre va a ser la misma porque no siempre se va a presentar la misma situación, el mismo contexto, los mismos ejemplos. Siempre va a haber un cambio y una diferencia. Entonces eso va a hacer que el grupo no sea lo que yo les decía, no sea estático, sino cambie, vaya cambiando, vaya viendo el conocimiento que todos tienen y todos aporten y hacen más robusto el grupo y cada vez más cohesionado. Se vuelve ya como un engranaje. Todos van para un mismo sentido, para un mismo lugar, todos tienen un mismo fin, pero todos ayudan y todos hacen que ese fin sea como el más adecuado, lleguen a ese fin de manera adecuada y correcta. Y en esto casi una opinión nomás, yo siento que a medida que mientras más distribuida o más plana es la estructura, pareciera ser que las personas son más felices dentro de los grupos. Mientras más sienten que son coiguales, más sentido de pertenencia e identidad cobran. Cuando son más jerárquicos, más como que la estructura se alarga y los lazos se desestrechan, por decirlo así. Entonces, la estructura en los procesos, mientras más distribuido es, y los roles son más de coiguales, de copartícipe, siento que la cohesión y la comunicación cambian. Es absolutamente distinta. Cuando la gente, entiendo yo que es cuando la gente se siente valorada dentro del grupo, así lo entiendo yo. Sí. Eso es el valor y el sentido de pertenencia se da por la valoración, porque tú sientes que vales. Y si al final los humanos siempre estamos por lo que está ahí, o sea, tú te quedas en una relación de pareja, si sentís que te pescan, que te quieren, que te validan. En la amistad lo mismo, en el trabajo lo mismo. O sea, los seres humanos necesitamos eso, ese sentido de valor, de pertenencia en el espacio en que estamos compartiendo. Sí, porque a medida que el tiempo va avanzando y entonces las relaciones de los integrantes dentro del grupo se va haciendo como más fuerte, o sea, se va haciendo como más arraigada, bien sea por la confianza que ya se va generando entre todos los miembros y sobre esa comodidad que cada quien va ejerciendo dentro del mismo grupo. Se va sintiendo importante, ¿sí? De acuerdo a las ¿cómo se llama? A las ideas que cada uno va dando, y en la medida que esa idea se va teniendo en cuenta, el miembro de ese grupo se va sintiendo como más fuerte, ¿sí? Y eso es lo que va haciendo que el grupo se vaya fortaleciendo cada día. Listo. Ok. ¿Algo más para anexar, Adriana? No, hoy está bien. Listo, ok. Seguimos con la toma de decisiones. Bueno, en los grupos académicos, como les decía yo,
todo va cambiando y siempre la meta va a ser diferente porque el conocimiento va a ser diferente y van a necesitar otro tipo de conocimiento. Entonces, siempre se busca un fin común, pero todos, en este caso yo siento que todos toman como las decisiones. Hay una persona que de pronto trata de unir como todos los pensamientos de todos para buscar una solución y buscar como el mejor camino a seguir, pero en sí siento que en un grupo académico como que todos son tomados en cuenta y todos de una u otra manera dan como las pautas a seguir para tomar una decisión. Sí, no es como en votación, como quién quiere esto y quién quiere lo otro, yo, y ya se acabó. No, siento que todos como que aportan y dan sus ideas para llegar a esa meta deseada. Sí, no hay como no se puede imponer en un caso de estos como la idea de alguien, porque al querer obtener un conocimiento siempre alguno va a querer como enfocarse hacia, no sé, determinada idea o quieren la explicación de otra manera porque muchos no entienden, entonces siempre va a haber como van a ser tomados todos los puntos de vista, ¿sí? No hay como un líder determinado que dice se hace esto y punto, no, en este caso no es como tan así, siento yo y veo yo que desde el punto académico se tiene que ver de esa manera. ¿Sigue, Caro? No, ¿Sigue? Adriana. Ya. Bueno, yo revisando. Mi cuadro, pues, se basa más que todo en la toma de decisiones, en la influencia que puede tener uno de los participantes. Porque es un trabajo que sí es mucho demostrar, de influencia, como hablábamos, influye mucho en la cohesión, lo que hace atractivo ese grupo, porque tiene un reconocimiento ante la comunidad sorda. Entonces, el que hace más proyectos, el que tiene una buena imagen o el que configura bien sus señas, entonces es la persona que de una otra manera va a liderar y va a ser como lo que decía Doisy, el que referencié, que es como un polo, ¿sí? Entonces, siempre el que trae más a uno de los dos polos es indudablemente donde se va a dirigir la toma de decisiones. Y también se tiene en cuenta como los juicios previos que tenga el grupo. Entonces, lo que hablábamos, la influencia que tenga esa persona, cómo lo acepta la comunidad. Entonces, eso también influye en que el resto de miembros del grupo pues se unan mucho al criterio y apoyen la opinión de la persona que está como liderando y que está trayendo más a ese polo, porque tiene como un sustento, le da como que tiene esa aprobación social. Había una parte de la lectura que es cuánta aprobación social se tenga o no. Entonces hay personas que están tan seguras y argumentan tan bien su posición que no necesitan la aprobación de los demás. Pero hay otros que sí necesitan esa aprobación social y cómo está afuera para poderle dar un peso más a esa decisión y los demás se unan porque tiene como la aprobación del resto de la sociedad. Como estamos hablando de un entorno macro, lo social influye mucho. Entonces siento que en nuestro grupo o en el grupo laboral influye mucho eso, la parte social, el prestigio que tenga esta persona, influye mucho en las decisiones que se toman. Pero, perdón, pero una cosa, Adriana, pero en el grupo, o sea, según entiendo, o sea, si una persona ahí tiene una idea y la expone y la idea es buena, entonces, o sea, la expone y ya, o sea, no se llega como a decir entre el grupo, sí, esta idea es muy buena, acojamos esta idea. Claro que se debate, pero hay factores que influyen, atraen a que algo se haga más llamativo, se incline más a un lado de la balanza, y eso es lo que influye, la parte social, lo que yo decía, la parte como esa persona se ha movido tanto en el medio que da mucha credibilidad. Aparte, necesitamos mucho de la aprobación de la comunidad sorda, entonces siempre nos guiamos por eso. Obviamente que hay debates, hay opiniones, pero se inclina siempre al criterio de una persona por la trayectoria que tenga, por las aproximaciones que tenga y los prejuicios previos que ya tenemos de esa actividad que hace esa persona. Por eso también tiene procesos muy fuertes de liderazgo dentro de este grupo. Pero siempre hay aprobaciones de otras personas, llámese Claro. comunidad o llámese grupo. Exacto, o sea, sí hay aprobación,
Pero lo que yo digo es que se inclina, o sea, influye en los demás también, porque tiene Eso es. un refuerzo previo. Por eso lo que yo decía, la parte social, la parte comunitaria, o sea, tiene argumentos que hace que los demás se inclinen a esa decisión también. Pero me imagino Listo. en el ámbito de la organización, como ustedes como grupo tienen una jefatura, ¿verdad? Esa jefatura toma decisiones en base también a la influencia de aquellas personas. Claro. Y si nos damos cuenta, no importa el ámbito, porque por ejemplo yo también tengo esta organización, por ejemplo, de tiempo libre. No hay un liderazgo definido, porque por ejemplo cuando hay una fiscal, es que una gerente de víctimas del país, es una persona muy renombrada, entonces cuando hay un tema legal, la que lidera el proceso es ella. Hay otra que, por ejemplo, es una líder que gestionó todo lo que era aborto 3 causales, entonces cuando hay una víctima que tiene que ver con aborto, las que van a liderar ese proceso son ellas. Las demás básicamente vamos dando la mirada, colaborando, etcétera, y la decisión que se tome casi que es de sentido común, pero siempre el soporte de aquellos que dicen, deberíamos hacer esto, tú las que vas a considerar son esas dos para la toma de decisiones. Entonces, aquí también, por ejemplo, pareciera que en una organización es el jefe el que toma la decisión final, que claro que es el que firma, pero ¿por qué firma? Es por la influencia que tienen aquellos, y en este caso sea por el prestigio, por el estatus, por la historia, por cómo lo hace, etc. Entonces, finalmente es la influencia en base al expertise que sentimos que tiene un otro, lo que hace que finalmente nos inclinemos por una decisión u otra. Entonces se da en mi caso muy similar al de la organización, quizás menos jerárquico, ¿te fijas? Pero lo que está detrás es la influencia, los juicios, las concepciones, los criterios de validez que tenga, etcétera, para la toma de decisiones. Okay. Bueno, en este grupo deportivo, nosotros, por ejemplo, el jefe nos dice, bueno, vamos a realizar una actividad en cierto lugar, ¿sí? Entonces, uno más o menos analiza las actividades que se pueden realizar en ese lugar, porque en todas partes no se puede realizar la misma actividad. Porque, por ejemplo, por decir algo, acá en la parte de Cundinamarca, la gente se inclina mucho por el tejo. Entonces uno sabe que les gusta el tejo. Entonces uno va a realizar una actividad que vaya encaminada con esa parte que es el tejo, ¿sí? En otras partes donde la actividad que más influye es el fútbol. Entonces uno la actividad la encamina hacia esa parte. Por ejemplo, en nuestro grupo nosotros cuando nos dan esa orden, entonces lo que se hace es que cada quien da su idea, o sea, se hace como una lluvia de ideas. Y dentro de esas ideas se escogen las que son más asertivas para esa comunidad en que se va a realizar. Cuando no se llega a un consenso de que, por ejemplo, escojamos esta por consenso, entonces, como siempre en el grupo, hay un líder que es un comandante de más alto rango que los demás. Entonces, él dice, listo, escojamos esta porque es más fácil de realizar en esa comunidad. O sea, que acá, a pesar de que cada quien da su idea, al final sí, influye la palabra del líder. O sea, si nos ponemos a mirar, en todos hay un peso y es el conocimiento y la parte teórica, lo que cada uno como que sabe y puede constatar con su Sí, conocimiento. O sea, más que eso, la influencia de lo que hablaba Adriana, es la ¿No? influencia. Sí, es que puede estar dado por el expertise, por el conocimiento, pero fíjate, por ejemplo, en un club deportivo puede que el líder como coach tome la decisión y la va a tomar en base más personal a partir de lo que escuchó de todo. ¿Te fijas? Entonces, en esos casos, yo puse, porque estoy escribiendo algunos alcances de lo que estamos diciendo para después redactarlo. Dice, en la organización suele ser más jerárquico que en otros, pero no deja de estar la influencia. En el deportivo suele haber un coach, líder, en este caso un general, pero que decide. Entonces, finalmente, pero decide sobre qué, sobre las cosas que le hacen sentido, sus propios criterios de validez. O sea, lo que está detrás son influencias, juicios, criterios de validez, etcétera, que finalmente hacen que se tome una decisión u otra, de modo más o menos jerárquico nomás. Okay. Entonces, o sea que sí estamos de acuerdo de que siempre hay una influencia
hay una persona que influye de pronto En la toma de por, decisiones. por tener Claro. eso en la toma de decisiones. Claro. Influye por esa, ¿cómo se llama? Como lo que dijo Adriana, que era como por... ¿Ansiedad social? exactamente, puede ser. Sí, es que en la O parte por de el, la lectura, o por el conocimiento, o sea, por el esa... reconocimiento. Es que el reconocimiento puede ser tanto académico o por experiencia o sea, siempre va a haber algún tipo de reconocimiento. Por estar en la casa encerrado, no estoy haciendo nada. O porque simplemente esa persona tiene un estatus para ti, de modo tal que lo que ella Sí, diga tú sí. lo vas a validar, aunque no O te sea, haga sentido. no Pasa desayunar en también. la mañana ni en la tarde. No Es que comer por eso es nada, que ni en la yo tarde, pensaba ni que en la tanto el noche, rol, el mañana, sí, estatus y el liderazgo influye mucho Sí. en el rendimiento, o sea, como se dice, es una estructura, todo va unido. Mm. Porque es que el que lidera o el que influye es porque tiene un rol elevado o un estatus ante el grupo, eso, el más que todo el estatus, porque el estatus es el juicio que le da cada integrante del grupo a esa persona. Lo que Mira, Exactamente. esto es Más bien. esto es muy de teoría de sistema, porque mira, lo que le da la estructura son distintos elementos. ¿Te fijas? Los distintos elementos y Sí. los procesos dan la estructura a la organización, sea cualquiera. Entonces tú mueves un elemento y el otro elemento se acopla distinto y es otra estructura. O sea, el cómo los procesos, lo que nos está describiendo Adriana, cómo los procesos o cómo los elementos se organizan en estos procesos y fluyen es lo que finalmente le da la estructura. Entonces por eso se mueve uno y cambia la estructura, cambia la forma de... Entonces es muy de teoría de sistema. No, sí, es por más, yo creo que lo que dice Adriana más como por el estatus que toma cierto líder en el grupo. Por ejemplo, en mi grupo, es más que todo por estatus, porque de pronto ese líder no tiene los mejores, no da las mejores ideas, no tiene el mejor conocimiento, pero él siempre tiene el estatus de que es de rango más alto, ¿sí? Uh-huh. Entonces va a tener como la palabra de él va a ser como muy acertada dentro del grupo. Claro, pero tiene una influencia dada por el rango, por lo que sea, pero es la influencia, ¿cachai? Dada por el rol, claro, por el estatus. Exactamente. Y en el grupo de Carolina, lo que ella dice, donde hay jueces, hay fiscales y cada quien interviene de acuerdo a la parte que le toca. Porque es lo que nosotros valoramos, ¿te fijas? Uh-huh. O sea, a mí me llaman para resolver problemas. O sea, siempre que hay un problema, me llaman a mí. Entonces, claro, porque ella siente que mi expertise, que no van a salir peleada, que no va a haber un problema, si estoy yo mediando. ¿Te fijas? Eso es lo que sienten. Ellas me validan en base a eso. Esa es mi influencia. No buscar, no reflexionar, quizás por mi forma de ser, lo que sea. ¿Te fijas? Pero ese es como mi capital cultural conversacional. Y para otro, su capital es otra cosa. ¿Te fijas? Sí. Entonces, por ejemplo, yo de repente, yo admiro a muchas de ellas y le digo, oh, maravilloso, tal cosa, y me dicen, ay, qué honor que tú me lo digas. O sea, porque para ellas, que yo les diga eso es muy valioso, porque ellas me dan ese estatus que yo no me doy, versus eso, ¿cachai? Y al revés, pues yo se los digo con total admiración, y ellas sienten que casi que cómo se lo estoy dando yo. Y otras que no me deben valorar para nada, pues. Te digas, porque finalmente lo que da eso es cómo influyes tú en el otro en base a cómo te percibe. Son puros ámbitos de percepciones. Sí. Bueno, entonces seguimos con liderazgo. En un grupo académico, lo que les venía diciendo, eso influye demasiado en el hecho de que qué temas se está tratando, cómo se va a resolver o a buscar el camino o el objetivo, como las metas a las que vamos a llegar, porque de esta manera se empieza a ver quién es el que tiene como más conocimiento en el tema y pues él es el como que va a llevar como la batuta, como el que va a decir, bueno, vamos a hacer esto, porque tengo idea del conocimiento, porque sé cómo hacer para llegar a ese objetivo, porque tengo de pronto más conocidos en el campo, entonces ellos nos pueden ayudar de una otra manera, entonces la persona como que va a liderar.
en un grupo académico siento que en cualquier grupo siempre hay como ese líder. No es que él se diga, yo soy el líder, pero sí es el que, al que todos acuden, al que todos primero preguntan, al que todos consideran como el más apto para dar inicio a la actividad, independientemente de lo que sea la actividad. Entonces, aunque hay otra persona que de pronto en su momento tome las riendas de la actividad o del ejercicio que se está haciendo, siempre va a haber esa persona que como que dice, bueno, hagamos esto, lo otro, o a la que la consultan, como les digo. Entonces, no es que haya un líder específico, pero sí ya todos en su mente saben que esa persona es la que va a tomar las mejores decisiones y es la que los va a encaminar de una u otra manera a llegar donde quieren llegar. Entonces, no es que esta persona imponga y diga, se hace esto y esto y esto, no. Sino da su punto de vista y es como lo que ustedes decían ahorita, es como el más respetado. Sí. Pero no quiere decir que esa persona, o sea la que decide, sea la que opina, sea la que hace, sea, no. Simplemente es la que más cuenta. Pero siempre hay otra persona que es la que determinan según la actividad. ¿Sí me hago entender? O sea, ahí se toma como por experiencia. O sea, lo asumen, o sea, lo ven como por la experiencia que tiene esa persona dentro del grupo, dentro de tu grupo académico. Exacto, que es como es el líder, por decirlo así, pero dependiendo de la actividad va a haber otra persona que lidere y que como que encamine a ese objetivo. Más situacional se llama eso. Un liderazgo mucho más situacional. No sé cómo expresarlo. Sí, se llama liderazgo situacional, que es por situaciones, y distribuido, porque en el fondo no está en una sola persona. Exacto. En un caso en tiempo libre sí, es muy distribuido y situacional. O sea, yo no sería pertinente liderar un proceso que tenga que ver con víctimas de abuso, por ejemplo, salvo que sea, no sé, desde cómo vamos a conversar para que generar menos dolor, etcétera. ¿Te fijas? Sería otro la ruta, la deriva que tomaría un liderazgo desde mi ámbito, versus aquel que tiene que organizar cómo proteger a la víctima, cómo van a apoyar a las familias, cómo van a hacer. ¿Te fijas? O sea, es otro. Entonces tiene que ver mucho con la capacidad de influir dentro del grupo, pero que ese liderazgo es situacional y distribuido según las influencias nuevamente de las personas. Si la Adriana nos dio perfecto la dijo todo. Ya dije todo. Sí. Ok, entonces, ¿continúa Adriana? Bueno, ahí como resumiendo, porque todos estamos llegando como a la misma conclusión, en el caso del grupo laboral en el que pertenezco, si hay un líder, tiene el rol de líder y entonces es la que direcciona las decisiones que se toman por su influencia que tiene, porque administrativamente también tiene un estatus, y se encamina mucho a metas, porque es un proceso que se quiere mostrar dentro de una educación, dentro de una institución educativa donde hay niños oyentes y está el proyecto de inclusión. Entonces siempre vamos a encaminarnos a estos objetivos, vamos a encaminarnos a estas metas, entonces siempre va a tener la posición de direccionar de una otra manera el trabajo que se lleve a cabo. A mí me interesaba mucho, me parece que a veces es como ahí nos decía o siento yo que lo podemos incluir dentro de si es un líder democrático, autoritario. Entonces decía que, bueno, el democrático es el que más de una otra manera funciona, ¿no? Es como el que, bueno, tiene en cuenta las opiniones de los demás, pero también determina las decisiones que se van a tomar. Pero bueno, dentro de ese, entonces yo lo ubiqué como entre ese rango, que es un poco democrático porque sí tiene en cuenta, porque ella, aunque es la líder, no es intérprete de lengua de señas como tal, o sea, el rol que cumplimos el resto de las personas que estamos en el grupo. Entonces, eso hace que ese liderazgo sea más democrático, porque debe tener en cuenta, si quieres alcanzar esos objetivos y esas metas, pues la opinión también de los otros, aunque direccione ¿cómo se dice?, el barco para dónde va, hacia derecha, izquierda, pero tiene en cuenta también la opinión de los demás por el rol que tiene, la experiencia que tiene, y bueno, lo que ya hemos hablado. Me parece muy curioso, ¿no? Porque yo creí que ella también era intérprete, pues porque se supone que si ella es intérprete, sabe cómo de pronto dirigirlas a ustedes, ¿no? Pero es muy, o sea, no es intérprete, pero igual es la líder, es un tema curioso, ¿no? Sí, No me es que ese tipo de cosas. es un grupo donde está la docente de apoyo, se le llama así, y es una persona licenciada en educación especial.
Entonces debería manejar todas las discapacidades, pero como tal no sabe muy bien lengua de señas, pero pues conoce procesos de inclusión. Por eso, dentro de la autoridad que le da también el gobierno, la Secretaría de Educación, está ese rol y tiene a cargo las personas que están en ese proyecto, que en ese caso las adaptaciones para a estos niños en condición de discapacidad, pues es un intérprete de lengua de señas. Entonces, ese está por influencia. Influencia social, lo que yo les hablaba antes. Influencia social. Uh-huh. Sí, O sea, de hecho claro. está designado. Si uno lo mira bien, Sí. ese es el líder que les tocó. Exacto. Pero cosa Ese es curiosa, el por que les su toca. personalidad, ella logra ser el líder de verdad, por decirlo así. Un líder también Sí. en el ámbito de lo que hacen, ¿te fijas? Es Pero un si uno líder lo mira, claro, un líder democrático. claro, y es una estructura, ¿cachai? O sea, él Sí. está en el fondo vertical, ella manda. Ella manda. En la organización, porque eso es importante que dependiente de una organización, porque si estuviéramos ahí analizando Disney sería circular, ¿cachai? O sea, no sería Uh-huh. jerárquico, entonces, o concéntrico, con un líder al centro, pero todo lo demás súper lineal. En el caso, Sí. las organizaciones generalmente son jerárquicas y hay un líder que toma la decisión. Pero claro, dependiendo de las características de ese líder, es cuánto se democratizan las decisiones. Y en este caso, claro, llega a percibirse incluso que la decisión la toman en conjunto. Mira qué bonito. Es por las características de ese líder, básicamente, que se llega a percibir así. Pero si nosotros tuviéramos que analizar como estructura, en mi criterio, chiquillas, no sé si ustedes me sacan del error, en un club deportivo, el que va a tomar las decisiones del equipo, si estamos viéndolo como equipo de fútbol o de lo que sea, es el coach, ¿verdad? O el que lidera el proceso. Los demás opinarán, al final juegan a su haber, ponen sus talentos, pero es el que toma las decisiones. En un grupo de tiempo libre también va a haber alguien, el que los formó, el que va como teniendo cierta autoridad dada por algo, pero menos jerárquica. En el ámbito académico, el grupo también es menos estructurado, es menos jerárquico, pero resulta que la toma de decisiones también va a depender de las características, porque si por ejemplo nosotros decidiéramos, ya, Catherine es la líder en este caso, y Catherine dijera, ya, está todo listo tal día, no la aguantaríamos, porque por la composición del tipo de rol que es, no se lo aceptaríamos, ni oye, ¿quién te soy tú? Pero quizás si tiene que tomar una decisión que está dividida entre 2 y 2 y la líder tiene esa atribución y hagamos esto, vamos a decir sí, ¿te fijas? Pero si esto fuera académico, con un académico de grupo, por seguro que no tendríamos la misma toma de decisiones, que sería el docente o el académico el que esté tomando básicamente ciertas decisiones por nosotros y nosotros acoplándonos a ella, con más o menos agrado. Entonces, Tienen a trabajar las jerarquías, ¿no? sí, Porque sí. una cosa es un profesor y otra cosa es un igual a uno, un estudiante igual a uno que venga a decirme a mí, oiga, es que está el día y punto. No, un momento. Porque la dinámica de la influencia, y ahí yo creo, no sé si estaba en el texto, pero habría que ver, y eso lo dejo anotadito ahora, es si tiene que ver también el poder, si dentro de las cosas que ejercen influencia está el poder que tiene ese otro. Porque pudiera ser que se tome como poder, no como influencia. No sé, Adriana, ahora me falta el libro aquí, porque yo soy de papel y lo tengo en el computador, entonces no, quiero recordar eso, porque yo lo leí también. O sea, no, pero es que por ahí, perdón, Carol, por ahí yo leí una parte donde dice que muchas veces el liderazgo sí es por poder social, por el que tiene más dinero o por el que tiene más influencia en la sociedad. Por ejemplo, digamos un ministro, de pronto, digamos, en el caso tuyo, un fiscal. En algunos casos sí es por poder. Sí, lo que pasa es que lo que definimos poder también tiene matices, porque el poder no lo tiene nadie en sí, se lo damos. Por eso. Es que el poder que le da, por ejemplo, en el caso en un militar, sí, mira, en el caso de Adriana y en el mío, es muy similar, porque el mío lo impusieron, ¿sí? Sí, fue impuesto por un superior. Sí. Es que hay que diferenciar. No porque él tenga más cosas. Sí, pues. Eso es lo que estábamos diciendo. Ay. ¿Volvimos? Sí, ¿qué pasó con? Ah, por el tiempo se debe aparecer. Espérate. Ahora está grabando, entonces vamos a guardar el video para la
sala de tener Porque una